en alguna palabra o en algo, no está mal que puedan corregirlo o se corrigen, digamos, leyéndole a usted, amén, para que todos podamos seguir la lectura bien y correctamente. Santo sea el nombre de Jesús. Tiene un título, pero el título no va a tener mucho que ver, pero igual, un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. ¿Cuántos son lectores de la palabra de Dios? ¿Cuántos conocen todo este rasgo que tiene el libro de los reyes, de crónicas sobre los reyes mismos que pecaron, que hicieron el mal y que de repente fueron amonestados de parte de Dios y aún la muerte vino a su vida? Dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó en contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo, prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por el donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios
que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Bueno, la palabra sigue, pero creo que hasta ahí podemos poder sacar una conclusión. Padre, Señor, en esta noche, delante de tu presencia, nos presentamos ante ti para poder recibir este maná del cielo, Padre de la gloria. Que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestra vida, en nuestro corazón, Dios mío, en estos tiempos, Padre de la gloria, para poder, Padre, poder seguir este camino tan hermoso que tú pusiste enfrente, Padre, la cual, Señor, es estrecho, dice tu palabra, y angosta la puerta para entrar, Dios mío. Por eso capacítanos, Señor, en esta noche y cada día, Señor, que podemos leer, Padre, tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, es larga la historia. Para mí entender, cuando yo la leí primeramente, fue muy confusa la historia. Muy confusa por el hecho de que se levanta un varón de Dios y va hacia un rey. Ahí ya tenemos dos personajes, un varón de parte de Dios y un rey que va a recibir la palabra, ¿no? Tenemos dos lugares, que es Judá y Betel, y el varón se traslada de un lugar a otro, ¿no? Una profecía de por medio tenemos. Tenemos un milagro cumplido, porque dice que este rey extiende su mano y se le fue seca, y luego clama al varón para que se le renueve su mano, y así es. O sea, de alguna manera Dios estaba respaldando a este varón, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y queremos llegar a un conocimiento dentro de lo que es la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender los tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en tiempos de gracia, y a nosotros tenemos en este tiempo un gobierno que no es un gobierno como el de antes. A nosotros no nos rigen reyes, no viene en un gobierno en la cual hay alguien que hace lo que quiere, sino que tenemos un gobierno democrático. Amén. Pero sin embargo, nosotros tenemos un gobierno como pueblo de Dios, ¿no? Un gobierno de creocracia, donde gobierna Dios en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros leemos las palabras de Dios, ¿no? En estos tiempos, las cuales fueron de ley, nosotros tenemos que trasladarlo a nuestros tiempos. Y no solo a nuestros tiempos, sino a lo que Dios quiere decir en nuestro gobierno, en lo que Él se va a mover en nuestras vidas. Amén. ¿Se comprende más o menos? ¿Por qué? Porque esta es una historia en la cual aparece un profeta, aparece un varón de Dios, aparece un rey, aparece un león, aparece un asno, aparece un hombre muerto. Entonces nosotros, ¿qué podemos sacar conclusión de todo eso? Nosotros tenemos que entender y poder ponernos en una posición en donde nosotros estamos y lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y usted dice, bueno, ¿y cómo es eso? Nosotros terminamos esta semana el libro de Hebreos, ¿no? Y una parte en el libro de Hebreos nos dice en Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, ¿no? Necesario es que haya también cambio de ley. O sea que cuando nosotros vemos la palabra de Dios en tiempo de gracia, nos está diciendo que todo lo que viene en tiempo de ley es algo que es sombra de lo que había de venir. O sea que es algo de lo que pasó. Nosotros podemos tomar ejemplo de lo que pasó, pero no nos podemos de alguna manera arraigar a eso, porque nosotros podemos correr el peligro de ponernos en la ley. ¿Me comprenden lo que le estoy diciendo? De repente nosotros leemos el libro de Levítico, Número, Éxodo, Génesis,
y queremos sacar palabras de esos libros y poder ponerlas en marcha, pero nosotros tenemos que entender que no estamos en ese tiempo. Que sí, Dios hizo todos esos sacrificios y creó por el ser humano un sistema de sacrificio por necesidad de esos tiempos. Pero usted fíjese lo que dice la palabra de Dios en Hebreo 1:1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿no?, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postreros día nos habla por el Hijo. O sea que ni siquiera Dios habla, digamos, de una manera directa por los profetas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo puede hablar en palabras proféticas, puede hablar a través de un Hijo de Dios, ¿no? No crean que uno no cree en los profetas. No se confunda. Lo que yo lo quiero poner, ambientar, es en la historia que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque si de alguna manera yo quiero explicar algo en esta noche, quiero explicar la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque como yo le dije, cuando llegué a este lugar, a mí me dieron un arma, a mí me dieron una estrategia y me dieron una visión. Entonces yo tuve que poder aprender a seguir esa visión, esa estrategia y a usar esa arma para este lugar. Entonces si usted está sentado en ese lugar, cada uno de ustedes tiene una visión de parte de Dios, pero la visión la tiene la casa. La casa tiene la visión y de acá sale. Lo que nosotros en este tiempo tenemos que tratar de hacer es empezar a pulir nuestras armas de la milicia. ¿Por qué? Porque se está hablando mucho de oración, de ayuno. Se está hablando que se está abriendo lugares. Se está hablando que se extiende la iglesia. Se ve como las personas empiezan a llegar en necesidad. Entonces lo que nosotros necesitamos en este tiempo saber y entender que el diablo se está levantando. Tenemos que saber y entender que el enemigo se levanta contra nuestras vidas. Entonces ahí empezamos a aplicar lo que es tiempo de gracia. Dice que la lucha no es contra sangre ni carne. Entonces me corro por este lado. Entonces, como no es contra sangre ni carne, tenemos que entender contra qué es y a qué viene, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos en un ámbito familiar, en un ámbito de casa, y estamos enojados, estamos enfadados, estamos peleados. La otra vez venía del trabajo, me encontré con Fede, con un tren lleno, donde la gente te lleva, te aplasta y no tenés lugar, igual te mete. Hoy venía de trabajar, salí un poquito temprano para más o menos meditar la palabra. Tardé como 3 horas en llegar, se rompió el tren, llegamos, se suspendieron los trenes, llegué, me bañé, no comí, vine para acá. Y son todos sistemas que el mundo nos pone, ¿sí? Pero es parte de todo. Y el enemigo está presto a eso. El enemigo está presto, porque si nosotros leemos la palabra, o sea, las luchas dice que hay huestes de maldad sobre nuestras cabezas, ¿no? Hay espíritus que actúan sobre nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender dónde viene la lucha, de dónde viene, dónde va a venir el enemigo a atacar nuestras vidas. Tenemos que estar apresto a todas esas situaciones. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ver esta historia con lo que estoy diciendo? Usted fíjese que la historia relata que fue un varón de Dios, guiado por Dios, mandado por Dios, encaminado por Dios, movido de Judá a Betel, para que vaya y le hable a un terrible rey que estaba haciendo terribles cosas con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él tenía el mandato de todo el pueblo y lo llevaba al pueblo a idolatría, lo llevaba al pueblo a inmundicias. Entonces el varón fue enviado en misericordia para que vaya y le hable al rey. Entonces como el varón va y le habla al rey y da señal de parte de Dios que así va a ser, ¿no? El rey se enoja, se enfada, pero sin embargo después quiere salir a favor del varón Entonces podemos entender que Dios envía a sus siervos. Dios prepara, capacita, los levanta y los envía para poder ejercer algo. En este lugar el pastor estaba hablando sobre ministerios, sobre dones, ¿no? Sobre talentos, porque nos tenemos que levantar en eso, porque somos un cuerpo, somos una iglesia y personas tienen que venir y nosotros tenemos que recibirla, y de la manera que tenemos que recibirla tiene que ser en el espíritu, no en la carne, no en emoción.
Ahora, como le dije, esta palabra tiró muchas cosas y están muchas cosas desparramadas, ¿no? ¿Por qué? Porque este varón, el mandato de Dios que le dio fue certero y fue bastante claro. No comas ni bebas y vuelve por otro camino. A veces nosotros tenemos la dirección de parte del pastor o de parte de los líderes, ¿no? Direcciones bien formadas. ¿Por qué? Por el hecho, por la experiencia, por el hecho que la voz de Dios está en ese lugar. Entonces nosotros tenemos que saber también que nuestro orgullo, nuestra manera de ser, nuestro carácter tiene que menguar de alguna manera para poder decir, bueno, Dios me está enviando a través del ministerio, a través de un varón de Dios, la cual yo estoy en ese lugar y me estoy preparando. Entonces vamos a obedecer tal cual es, ¿no? Y caminamos en eso. Pero de repente, ¿qué pasa? El varón este estaba muy certero en lo que Dios le había dado. Pero ¿quién vino y le dijo, ven y come y bebe? Aquel que recibió la profecía. Aquel que estaba en falta, aquel que estaba mal. Entonces es fácil, porque nosotros si vamos a hablarle a alguien, la cual está en esa condición, es fácil poder soltarle la palabra, dejarlo e irnos, porque no tiene nada para nosotros, sino que nosotros tenemos para él. ¿Amén? Ahora, sigue pasando la situación y ¿con quién se encuentra este varón? Se encuentra con un varón de Dios. La palabra relata que es un viejo profeta. No le voy a decir, dígale a su lado, tened cuidado con el viejo, porque va a quedar mal. Pero se encuentra con un viejo profeta, ¿no? Entonces, de repente, el viejo profeta toma una actitud, ¿no? Que lo va a buscar a este varón. O sea, no relata la palabra, no dice qué tiene en el corazón este profeta, no dice qué piensa este profeta en sí, sino que simplemente tiene una acción el profeta y va hacia el varón de Dios. Ahora, cuando se encuentra con el varón de Dios, usted si lee casualmente o delicadamente la palabra, cuando usted está leyendo siempre se menciona a Jehová. Ahora, cuando el varón de Dios lo menciona a Dios, lo menciona hacia el profeta, le dice Dios, no le dice Jehová, le dice Dios, está acá en la palabra. Entonces, de alguna manera, si vemos a una traducción o lo que fuere, ya no le dice de la misma manera. Yo me acuerdo cuando la evangelista de acá dijo que le vino una revelación e impartió al pueblo y dijo que Ana, ¿no? Sabía su problema y sabía cómo batallar ese problema y sabía a quién ir. Ella sabía cómo hablar y dijo, yo voy a Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque sabe uno cómo y el problema que está pasando y sabe cómo dirigirse a aquel que tiene la solución. Amén. Si nosotros tenemos un problema económico, no vamos a ir y decir, oh Jehová de los ejércitos, ve al banco y rompe todo y mandame plata. No, Él es quien va a proveer en nuestra necesidad. Entonces vamos a llamarlo como nuestro proveedor. ¿Sí? Bueno, entonces este varón de repente cuando se encuentra con alguien digamos, de la congregación o del cuerpo de Cristo, como le podemos llamar, él ya lo menciona a Dios como Dios, ¿no? No vi la traducción, pero tiene otra mención en la Reina Valera. Entonces yo creo que ahí da mención de que hay, digamos, un contacto diferente entre espíritus, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese contacto también hace que este varón, dice, derrata la palabra, que le dice a través de una mentira, ¿no? Le dice que venga a la casa porque vino un ángel. En esos tiempos los ángeles eran muy comunes. Vino un ángel y le habló. Y este varón creyó. Y dijo que fue y bebió y comió. ¿Con quién? Con un hermano de la congregación. Amén. Ahora, si nosotros estamos hablando sobre guerra espiritual, sobre algo que la iglesia está a pleno en esa situación, tenemos que tener en cuenta que cuando Pablo dijo que si aún yo o un ángel del cielo le predicare otro evangelio, sea anatema. Amén. No es contra el hermano. Yo quiero explicar esto. No es contra los siervos. No es contra personas. La lucha no es contra eso. La palabra lo aclara muy bien. Y no deja de ser de otra manera. Es contra huestes del aire, contra principados, contra potestades. O sea,
Es contra alguien que conoce o algo o seres que conocen totalmente lo que es espiritual. O sea que nosotros estamos entrando en un área donde el enemigo conoce toda el área. Conoce exactamente cada punto de esa área. Entonces nosotros no podemos ir y engañar al enemigo. ¿Se comprende? No podemos ir y decirle, de alguna manera, formar una estrategia para poder engañar al enemigo. No, por eso el Espíritu Santo nos da esas armas de la milicia y nos empieza a indicar cómo hacerlo. Y nos empieza a indicar que con nuestra fuerza no podemos. Nos empieza a indicar que nosotros nos tenemos que entregar de lleno a nuestro Señor Jesucristo. Nos empieza a indicar que si nosotros nos humillamos, vamos a ser exaltados. Usted fíjese que en todo lo que nos indica no hay ningún roce físico. No hay ninguna palabra contra ningún hermano. Es todo con Dios. Es todo el contacto con Dios. Es todo ir a Dios. Ir y preguntarle a Dios cómo se hace. Entonces Dios responde a nuestras súplicas, a todo lo que nosotros tenemos y necesitamos tener. Y Él dice que la iglesia tiene autoridad y da la autoridad a la iglesia. Entonces, si nosotros nos consideramos iglesia, quiere decir que tenemos autoridad de parte de Dios. Amén. Pero hay algo, hay una actitud en nosotros. Hay algo que es la actitud. ¿Por qué nosotros de alguna manera de repente no queremos ir de la congregación o no queremos ir a orar o nos enojamos con el hermano como veníamos, ¿no? O veníamos cansados de nuestras casas y tenemos esa actitud de enojo. Bueno, no es el gato, no es el perro, no son mis conejos, sino que son esas huestes, todo eso que anda dando vuelta por el aire, todo eso que viene a querer interrumpir la conexión que nosotros tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe, el enemigo sabe que cada vez que ustedes vienen a este lugar, se viene a alimentar. Cada vez que usted viene a este lugar, viene a escuchar palabra de Dios. Cada vez que usted viene a este lugar, se suelta una revelación de parte de Dios. Entonces usted es impartido con esas palabras. Entonces usted empieza a accionar y de repente el pastor dice, bueno, hay oración a las 11 de la noche, hay oración a tal hora, a las 6 de la tarde, a las 7 de la mañana. Entonces uno dice, bueno, sí, perfecto. Y empieza a ubicar sus horarios, sus lugares y empieza a venir. Bueno, el enemigo le molesta eso. Porque sabe que nosotros vamos a entrar en conexión con el Padre. Y no vamos a entrar en batalla contra Él directamente. Porque cuando David le fue al gigante, no le dijo, mirá, me paro de mano con vos y tengo una piedra. Yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Por eso cuando nosotros vemos la palabra de Dios, tenemos que entender que en aquellos tiempos ellos no sabían lo que pasaba en el cielo. Ellos no sabían lo que pasaba en el cielo. En Primera de Reyes 22, 19, 23 relata sobre Micaías, un profeta que le profetiza a Acab. Dice la palabra de Dios que cuando él profetiza, dice que él vio en el cielo a todo un ejército y todo ese ejército le preguntó quién va a incitar para que vaya Acab a la guerra y muera. Decía Jehová a todo ese ejército. Y uno decía una cosa, otro decía otra cosa, y dice que se levanta uno y dice, yo voy a ir como espíritu de mentira, y voy a ir a los profetas, y le voy a decir que profeticen mentiras sobre acá para que vaya a la guerra. Ellos no sabían lo que en el cielo pasaba. El gran ejemplo es Job. Cuando Satanás se presenta, cuando todos sus hijos, los hijos de Dios se presentaban ante Dios, y Satanás andaba dando vueltas y se presenta ante él. Job no lo sabía. No sabía que Satanás estaba delante de Dios y tenía plan contra él. Pero ahora nosotros leemos la palabra de Dios y nosotros sabemos lo que pasa en el cielo. Sabemos lo que pasa en el cielo. Cuando nosotros decimos, venga tu reino a este lugar. En el cielo hay adoración. En el cielo se canta, se adora, se alaba. Oh, la presencia de Dios. Oh, la presencia de Dios está en este lugar. Cuando uno proclama el cielo, nosotros sabemos lo que sucede en el cielo, porque se nos es revelado. Amén. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros vemos esta situación entre un profeta
y entre un varón de parte de Dios, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque usted va a tener una misión en esta tierra. Usted va a tener un mandato de parte de Dios. O capaz que ya lo tiene, pero se tiene que ser revelado de alguna manera. Le podemos llamar ministerio, le podemos llamar don, le podemos llamar como usted quiera llamarle, pero Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un propósito para su vida y un designio. Él va a designar algo para que usted haga. Usted tiene que ser prudente. Usted tiene que caminar en prudencia. Dice la palabra de Dios, tengo que estar con hebreo porque estuvimos 4 clases con hebreo. Pero dice y relata un salmo, ¿no? En hebreo que dice, si oyere mi voz, no endurezcas tu corazón. Porque si no, lo que dice, por eso, por endurecer el corazón vamos a perder la salvación. Así dice la palabra de Dios, el libro de Hebreo. Mire qué importante es tener la palabra de Dios en nosotros. Mire qué importante, porque capaz que nosotros estamos haciendo algo y no sabemos que estamos perdiendo hasta la salvación. La misma palabra declara que si nosotros endurecemos el corazón, dice que no vamos a entrar a aquel lugar de reposo. Entonces, de alguna manera, hermano, cuando usted es direccionado por Dios, es enviado, como dijo el hermano Johnny, es enviado a las naciones con una palabra de parte de Dios. Usted tiene que saber lo que Dios le manda hacer, lo tiene que hacer. Lo que Dios le indica que tiene que hacer, lo tiene que hacer. Tiene que ser algo bien firme, bien determinado. Usted tiene firmeza en la palabra. Usted agarra y dice, yo soy un guerrero de parte de Dios. Bueno, esta es su arma. ¿Cuántos van a afilar esta arma? ¿Cuántos van a venir a este lugar y van a presentar sus armas de batalla? Y van a decir frente al Espíritu Santo de Dios, pule esta arma. Prepara esta arma. Oh, santo es el que vive. Oh, querido hermano, en esta noche, yo creo que el Espíritu Santo lo que quiere hacer es empezar a pulirnos. Porque nosotros somos guerreros. Nosotros nos consideramos guerreros, no por nada decimos el guerrero John, el guerrero Ale, no por nada decimos el guerrero Juan, sino que son personas que tienen las armas de la milicia que Dios le dio, pero de alguna manera en estos tiempos tenemos que empezar a afilar esas armas. Tenemos que empezar a pulir esas armas, tenemos que empezar a ver cómo se usan esas armas. No sé cuánto en estos 2, 3 días empezaron a reparar su red. No sé cuánto empezaron a reparar la red. Pero yo creo que Dios quiere bendecir a este pueblo. Yo creo que Dios quiere hacer algo con este pueblo. Dios quiere levantar a este pueblo en guerra. Pero es necesario que tengamos prudencia de parte de nosotros hacia todo lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque ya le digo, hay 2 tiempos. Hay un tiempo de ley y un tiempo de gracia. Y usted sabe que el enemigo se aprovecha de eso. Porque el enemigo conoce la palabra mejor que nosotros. Porque él mismo estuvo cuando se escribió la palabra. Él mismo vivió cuando se escribió. Mire qué tan atrevido que es que se le presentó al Señor Jesucristo. Y le habló la palabra. ¿Cuánto más nosotros estamos expuestos a que Él venga y quiera hacer lo mismo? Por eso, cuando la palabra declara y dice que son 2 varones de Dios, la cual se enfrentan, la cual pasa una situación, quiere decir, como dijo Pablo, aun si fuera yo o un ángel del cielo, que venga con otro evangelio, con otra palabra que te quiera desviar. Dice la Biblia que el camino es angosto, que la puerta es estrecha. Usted imagínese que si usted se desvía un poco ya sale del camino. Si usted se ensancha en el Espíritu no va a entrar por esa puerta. Por eso la humildad, por eso el camino recto, la corrección, la humillación. Oh, todos los que vienen aquí delante de su presencia y se humillan, algo Dios hace, algo Dios hace, algo Dios hace en nuestras vidas. Y en este tiempo yo creo que Él está empezando a preparar esas armas para cada uno de nosotros. Por eso le pido que se ponga de pie.